Espina en el espectador, ¿se acuerdan? Les había dicho que Emiliano Espina es un escritor colombiano muy interesante y muy crítico, y además tiene una visión del país a nivel social, a nivel político, a nivel económico muy real. Entonces esa era mi intención para que ustedes consultaran el texto. Entonces ahí, como ustedes lo pueden observar, ahí es el texto, lo vamos a revisar. El título es ¿qué hay detrás de todo esto? Vamos a dar comienzo a este proyecto tan bonito de lectoescritura, porque la lectoescritura es un proceso simultáneo, ¿cierto? Un proceso simultáneo, y hay que hacerlo en las diferentes formas. Y vamos a comenzar por la lectura oral. Recordemos que cuando uno va a leer de manera oral, ¿me escuchan por favor? Hay que tener en cuenta al público. Hay que tener en cuenta el tono de la voz, la entonación, los signos de puntuación son fundamentales. Porque si nosotros no hacemos uso de los adecuados signos de puntuación y de entonación cuando estamos leyendo, vamos a perder el sentido y la intención de lo que nos dice el autor, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle mucho ánimo, mucha gana, que este texto es interesante. Es de una temática que está actualmente vigente, ¿sí? Entonces vamos a ir en orden, ¿no? Va en orden, en este orden. Aquí lee, acuérdese, duro, con gusto, con ganas, haciendo los signos de puntuación y tratando de comprender lo que nos dice el señor William Smith. ¿Listo? Entonces comenzamos por este grupito, después hasta el punto, ¿no? Cada paso. Yo comienzo, si gusta, y sigue la niña, de ahí sigue aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Entonces comenzamos. Dice, ¿qué hay detrás de todo esto? Cuando en otros países se preguntan qué hay detrás de los hechos, están tratando de identificar las causas. Cuando se lo preguntan en Colombia, están tratando de encontrar un culpable. En Brasil, después de intervenir en la comunidad y de un esfuerzo generoso por disminuir la pobreza, el gobierno de Dilma Rousseff, ante el estallido de las protestas populares que piden profundizar la democracia, ofrece a los manifestantes una constituyente. En Colombia, después de décadas de abandono estatal, de exclusión y de desamparo ciudadano, el gobierno, ante el estallido de las protestas, solo se pregunta qué demonio está detrás de la inconformidad popular. ¿Hasta cuándo funcionará a los medios de este país la estrategia de que cuando la gente reclama y se indigna, cuando estalla la exasperación ante una realidad oprobiosa que nadie puede negar, la causa tiene que ser que hay unos malvados infiltrados poniendo a la gente a marchar y a exigir? Cuando los voceros tradicionales de nuestro país se preguntan qué hay detrás del Caratumbo, podemos estar seguros de que no van a descubrir tras esas protestas la injusticia, la miseria y el olvido del Estado. No, detrás ha de estar el terrorismo, algún ingenio de maldad y de perversidad empeñado en que el país no funcione. ¿Quién sabe cuánto tiempo le funcionará la estrategia? Una estrategia muy simple, muy antidemocrática, pero que no es nada. Uno se da cuenta de que la división colombiana es muy diversa, pero vean de no aprender de la ciencia, de repetir a una manera de manejar el país, para la cual todas las instituciones colombianas son siempre superiores. Y es posible que haya algunos infiltrados, pero una voluntad no borra nada. Hace demasiado tiempo que protestar en Colombia es sinónimo de rebeldía, de maldad y de mala intención. Todavía flota en la memoria de la nación esa masacre de las bananeras, que no es una anécdota de nuestra historia, sino un símbolo de cómo se manejaron siempre los asuntos
los ciudadanos. En toda democracia verdadera, protestar, exigir, marchar por las calles es lo normal. Es el modo como la ciudadanía de a quien se hace sentir, reclama sus derechos, muestra su fuerza y su poder. Y en todas partes el saber del Estado es manejar los conflictos y escuchar una voz ciudadana. No escuchar. En ese fuego la leña de la presión al tiempo se niegan las causas reales. Pero si un delegado de las Naciones Unidas dice una verdad que ahí nadie ignora, que la población allí asentada reclama al Estado desde hace décadas el respeto y la garantía de los derechos a la alimentación adecuada y suficiente, a la salud, a la educación, a la alimentación, agua potable, al alcantarillado, a vías y acceso de trabajo limpio. Y añaden que la muerte de 4 campesinos indicaría aumentos excesivos de la fuerza contra los manifestantes. Este Estado, que nunca tiene respuestas inmediatas para la ciudadanía, no tarda un segundo en protestar contra la abominable oposición en los asuntos internos del país. El Congreso se rasga por las decisiones y las instituciones suspensas sobre educación. Las fuerzas vivas de la patria se indignan y los medios se alarman. Nadie pregunta si las Naciones Unidas han dicho la verdad, defendiendo a unos seres humanos que son nuestros conciudadanos, una verdad de la que todo el mundo debería poder hablar. Así como nosotros podemos hablar de Obama y de Putin o de los derechos humanos en China. Para esas fuerzas tan prontas a responder, el funcionario está irrespetando al país, y el irrespeto que el país comete con los ciudadanos se van quedando atrás, en la niebla. No provoca tanta indignación. Así fue siempre. Aquí en los años 60 y 70 los estudiantes que protestaban no les montaban un escándalo mediático, les montaban un consejo verbal de guerra. Todo resultaba subversivo. Las más elementales expresiones de democracia, lo que en Francia y en México hacen todos los días los ciudadanos, y con menos motivos. Aquí justificaba que a un estudiante lo llevaban ante los tribunales militares y lo juzgaran como criminal en un consejo de guerra. Y los directores de los medios de entonces, que eran padres y tíos de los actuales presidentes y candidatos a la presidencia, no veían atrocidad alguna en la conducta del Estado, sino que se preguntaban, como siempre, qué maldad estaría detrás de estos estudiantes de ahora. Siempre la misma fórmula. Tal vez por ella se entiende que hace un par de años un vicepresidente de la República, sin duda nostálgico de aquellos tiempos en que el papel de los medios era solo aplaudir al Estado, se preguntaba ante una manifestación estudiantil pacífica por qué la policía no entraba enseguida a inmovilizar los con garrotes eléctricos a esos sediciosos. Esos son nuestros demócratas, la violencia de un Estado que debería estar para servir a la gente y resolver sus problemas. Merece su alabanza, pero el pueblo en las calles, que es lo verdadero, y en todas partes el deber del Estado es manejar los conflictos y escuchar la voz ciudadana, no echar en ese fuego la leña de la represión al tiempo que se niega las causas reales. Por eso se lleva a las Naciones Unidas una verdad que nadie ignora. La población está enojada, reclama al Estado desde hace décadas el respeto y la garantía de los derechos a la alimentación adecuada y suficiente, a la salud de la educación, de la electrificación, agua potable, la alcantarillado de las vías, el acceso al trabajo público. Se añade que la muerte de 4 campesinos indicaría un tipo de respuesta en contra de los manifestantes. Este Estado, en
está viendo las cosas inmediatas con la ciudadanía, tratar de segundo protestar contra la abrumadora situación a nivel judicial del país. El Congreso será la recibida en ninguna forma de participación de las fuerzas vivas de la patria de ninguna de los bienes agrarios. Nadie pregunta si las Naciones Unidas han dicho la verdad, defendiendo a unos seres humanos que son nuestros conciudadanos, una verdad de la que todo el mundo debería poder hablar, así como nosotros podemos hablar de Obama y de Putin, o de los derechos humanos en China. Para esas fuerzas tan prontas a responder, el funcionario está irrespetando al país, y el irrespeto que el país comete con sus ciudadanos se va quedando atrás, en la niebla, no provoca tanta indignación. Así fue siempre. Aquí, en los años 60 los estudiantes que protestaban no les mostraban un escándalo mediante, les mostraban un consejo verbal de guerra. Todo resultaba sucesivo, las más elementales expresiones de la democracia, lo que en Francia y en México hacen todos los días los ciudadanos. Y por menos motivos, aquí justificaba que a un estudiante lo llevaran ante los tribunales militares y lo juzgaran como criminal en un consejo de guerra. Y los directores de los medios de entonces, que eran padres y tíos de los actuales presidentes y candidatos a la presidencia, no veían atrocidad alguna en la conducta del Estado, sino que se preguntaban, como siempre, qué maldad estaría detrás de estos estudiantes diabólicos. Siempre la misma fórmula. Tal vez por ella se entiende que hace un par de años un ex vicepresidente de la República, sin duda nostálgico de aquellos tiempos en que el papel de los medios era solo aplaudir al Estado. Se preguntaba ante una manifestación estudiantil pacífica por qué la policía no entraba enseguida a inmovilizar con garrotes eléctricos a esos sediciosos. Esos son nuestros demócratas. La violencia de un Estado que debería estar para servir a la gente y resolver sus problemas. Merece su alabanza, pero el pueblo en las calles, que es el verdadero nombre de la democracia, les parece un crimen. Quizá por eso algunos piensan que ese personaje debería gobernar a Colombia. Se parece tanto a nuestra vieja historia que sería el más indicado para perpetuarla. Ahora bien, si las verdades las dicen las Naciones Unidas, son unos intervencionistas. Si las decimos los colombianos, somos unos subversivos. Entonces, ¿quién tiene derecho aquí a decir la verdad? ¿Y hasta cuándo tendremos que pedir permiso para decirlo? William Ospina. Bueno, sí comprendimos el sentido de William Ospina, lo que está pasando ahorita en nuestro país, que hay protestas, que hay manifestaciones. Sí se han enterado, ¿cierto? Que es muy importante que ustedes estén al día en lo que está pasando en Colombia. Ustedes no pueden estar aislados acá dentro del colegio y lo que pasa en Colombia no. Ustedes hacen parte de Colombia, más aún ahora que ustedes ya van a salir, ¿no es cierto?